Hermanos, quiero seguir compartiendo cronológicamente lo que sucedió después de la Pascua. Hay un hecho muy importante que sucedió después de la Pascua, que Jesús resucitó, y es muy importante lo que sucedió porque eso representa un poco lo que Jesús nos quiere hablar esta mañana. Amén. Ustedes saben que para este tiempo Jesús ya había resucitado y para los discípulos la resurrección, como no había sido bien entendida, no fue una gran noticia. Para nosotros sí fue una gran noticia, porque la fe que tenemos está fundamentada en la resurrección. Pero ellos no estaban de la misma manera que nosotros en la iglesia cuando venimos a adorar al Señor. Para ellos no era una gran noticia. Y las mujeres ese día habían ido al sepulcro para seguir sirviendo al Señor y se encontraron con que la tumba estaba abierta y estaba vacía. Fueron a llamar a Pedro y a Juan, que eran los discípulos que estaban todavía cerca de ellas, porque muchos se habían desparramado, les agarró miedo y se habían ido. Y vino Pedro, vino Juan, y cuando vinieron encontraron la tumba vacía y también no se fueron muy contentos diciendo, qué bueno, Jesús resucitó, qué bueno, ahora va a empezar un nuevo tiempo. Todo lo contrario. Cuando ellos vieron la tumba vacía y cuando vieron la tumba abierta, ellos se fueron preocupados a compartirle al resto de los discípulos, de los que habían creído que ya no estaban creyendo, que la tumba estaba vacía. Imagínate esa situación. Tu Señor, tu Rey, el Rey de Reyes, el milagroso, comiste con Él, estuviste con Él, dormiste con Él, desayunaste con Él, te dijo que iba a resucitar, más o menos lo entendiste porque no querías que muera, te tuvo que explicar que era necesario morir para que venga el Espíritu Santo. Murió por vos, por mí, entregó su espíritu, resucitó y estaban todos con miedo. ¿Por qué? Porque los iban a empezar a perseguir. Ellos estaban con miedo, confusos, también estaban con recuerdos. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? Lo primero que pasa es que nos empezamos a acordar de todos esos lindos momentos, lo empezamos a extrañar. La separación es muy difícil, la muerte significa separación, la palabra muerte. Entonces ellos estaban con recuerdos, les faltaba, en otras palabras, les faltaba Cristo. Así se encontraban después de la Pascua. No estaban contentos. Sus vidas parecían perdidas, tenían miedo. Pero María Magdalena, la que Jesús le había echado 7 demonios, estaba en la tumba todavía. Y cuenta el contexto que ella estaba llorando en la tumba, creyendo que Cristo se lo habían llevado, porque lo que habían creído era que habían sacado, ¿no? Y mira para adentro y ve 2 ángeles, uno sentado a la punta de la cabeza del Señor y el otro en la punta de los pies. Y aparece Jesús y le dice, ¿por qué lloras? Y ella no, porque... Y le dice, y ella no se dio cuenta que era el Señor, y le dice, María. Y ella le dice, Raboni, maestro. Como diciendo, claro, cuando entendió que Cristo había resucitado, le dijo, no me toques ahora porque miren qué detalle, se tenía que presentar al Padre. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, de que así como Cristo se presentó al Padre, nosotros es muy importante que estemos delante de Dios. No me toques porque voy al Padre. Lo único decirle a los muchachos que resucité. Ella se fue y cuenta la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 19, lo que pasó ese mismo día, pero a la noche. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo pasado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Amén. Y dice el siguiente texto, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos
y el costado, y los discípulos se regocijaron, es decir, estaban con miedo y cuando les mostró, se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez paz a vosotros. Y acá ya empieza el Señor al propósito de la visitación. Este es uno de los propósitos por los cuales Cristo los visita. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío a ustedes. Sigue. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Esto habla de la obra, del mandato, de la gran comisión de predicar el Evangelio. Si ustedes predican el Evangelio se van a salvar. Si ustedes no predican el Evangelio la gente se muere. Eso es lo que estaba diciendo, se muere eternamente. Así que salgan a predicar, por eso los enviaba y sopló el Espíritu Santo. El próximo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, miren lo que dice ahí. No, ¿qué? No creeré. Tremenda declaración de un futuro apóstol. ¡Wow! ¿Qué dice? 8 días después, es decir, eso fue un domingo. 8 días después sería mañana para nosotros, sería el lunes. Jesús se presentó el domingo con los otros discípulos y 8 días después, es decir, lo que sería para nosotros mañana, se vuelve a aparecer. Y dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y ahora con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Amén. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y saben quiénes son esos aventurados? Nosotros. Porque creemos en el Señor, aunque no lo hemos visto. Gloria a Dios. Amén. Qué importante es lo que sucedió en este tiempo, porque quiero desglosártelo para que podamos entender la palabra de hoy. La palabra de hoy se titula Cuando aparece Jesús. Y es mi anhelo y es mi deseo que Jesús aparezca en tu vida. Que Jesús aparezca en el momento de más confusión, de más tristeza, de más soledad, de más lucha. Que aparezca el Señor en el momento donde ya no haya fe. Yo sé que muchos de nosotros está batallando en su fe, como Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Timoteo, te quiero decir algo, va a haber una batalla eterna hasta que Cristo nos venga a buscar. Peleala, sabiendo que un día te vas a encontrar con Cristo y que vas a ser recompensado por todas esas batallas y por toda esa esperanza y esa fe. Pero, ¿cómo estaban los discípulos en ese momento? Dice que cuando se hizo de noche, si podés poner el versículo 19, ¿qué pasa cuando es de noche y hay miedo? ¿Qué pasa cuando es de noche y hay miedo? ¿Saben qué pasa? Los ruidos se magnifican, se intensifican. Cuando hay miedo, los discípulos estaban con tanto miedo que las puertas no se cerraban como se cierran hoy en nuestra casa y se pone reja. Ahí estaban las puertas abiertas. Y se ve que estaban cerradas, ¿por qué? Porque lo dice el texto, porque tenían miedo de los judíos, estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo? Tenían miedo porque los judíos estaban corriendo la voz de que los discípulos habían corrido la piedra y habían sacado el cuerpo y que la resurrección era una mentira.
Y daban dinero los judíos al pueblo para que crean que Jesús no había resucitado. Y ellos tenían ese miedo y tenían el miedo de ser perseguidos. Y en ese momento de mucho miedo y de mucha dificultad, había un riesgo que se estaba corriendo. ¿Saben cuál era el riesgo que se estaba corriendo? Era que el propósito de Dios en los discípulos sea abandonado. Que ellos crean todo lo que temían. ¿Cuántos a veces les pasa eso? Porque en la noche la oscuridad hace que nuestros sentidos se pongan alerta y cuando tenemos miedo, las cosas son una amenaza. Y así estaban ellos. Imagínate, escuchaban un ruidito, uy, un judío, uy, nos vienen a buscar, uy, esto. Y así estaban ellos con mucho miedo y ese miedo estaba alimentando, ¿saben lo que alimenta el miedo? La fe negativa. ¿Cuándo nos damos cuenta que a nosotros el miedo nos está afectando? ¿Cuándo nos damos cuenta que el negativismo nos está afectando? Cuando empezamos a decir que algo nunca va a pasar. Cuando empezamos a decir que las cosas no van a suceder. Así estaban los discípulos y por eso Jesús los visitó. ¿Cuántos se sienten como los discípulos en plena noche y con las puertas cerradas? ¿Cuántos se sienten en plena noche y con las puertas cerradas? Es decir, con miedo, con preocupación de que Dios no va a cumplir su propósito. Dice la palabra de Dios que luego de que ellos tuvieron miedo, ¿quién apareció? Versículo siguiente. Y cuando les hubo dicho, no, el versículo, perdón, anterior, el 19, y dijo, y vino Jesús, y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Te hago una pregunta. Si vos tenés miedo, está oscuro, y si te aparece alguien, ¿cómo te vas a poner? Con más miedo, con más temor. Ellos habrán dicho, ¿quién es? ¿Cómo entró? ¿Qué pasó acá? Porque cuando tenés miedo, hasta ni a Jesús podés ver. Y esto es un poco lo que a veces nos pasa a nosotros. De repente, en ese momento de tanta confusión en medio de ellos, vino Jesús. Imagínense de noche, las puertas cerradas, ellos con miedo. ¿Quién es? Un fantasma. Y ya lo habían asociado con un fantasma en una de las pescas milagrosas. Él se puso en medio de ellos y lo primero que hizo fue proclamar algo que quiero proclamar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu situación. Y es paz. Tené paz. Frente a todo lo que te está pasando, frente a todo lo que nos está pasando y frente a lo que pasaba en ese momento a los discípulos, Jesús proclamó paz a vosotros. Él apareció para decirle, tengan paz. Tengan paz. Él apareció para eso. Y es mi anhelo que aparezca en tu vida para que te devuelva la paz, para que te devuelva la esperanza, para que te devuelva la fe, para que te devuelva la pasión por su propósito, para que te devuelva el anhelo y el deseo de servir a Dios. Porque estamos siendo atacados, hermanos, por el mismo espíritu que hay en este pasaje, el temor, la persecución, la incredulidad, el negativismo, la falta de fe. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la buena noticia? Que aunque nosotros nos superan las cosas, siempre Jesús va a aparecer para que tu fe no sea enfriada y que se quede ahí, ¿no? Dijo, paz a vosotros, y dijo algo muy importante, como me envió el Padre, así también los envío a vosotros. ¿Saben lo que significa esto? Este versículo significa otra vez, paz a vosotros, tengan paz porque tengo una afirmación que hacerle. Ustedes piensan que se van a morir, pero no se van a morir. Lo que yo voy a hacer con ustedes es que lo mismo que vieron en mí, ahora lo van a hacer ustedes. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras te digo, recuerden que Jesús se fue a presentar a ¿quién? A Dios, al Padre. Y ahí habrán conversado, ¿no? Y una de las conversaciones es lo que dice acá, como el Padre me envió, yo los envío.
En otras palabras, lo que Jesús estaba haciendo era confirmar el propósito que los discípulos tenían en medio del miedo, del dolor, de la angustia, del problema, de la desesperación, del negativismo, de la confusión. Jesús les confirmó que no se iban a morir, que no tenían que tener miedo, y les confirmaba ese llamado. ¿Por qué, hermano, les confirma este llamado? Porque cuando lleguemos a su presencia, ya Jesús lo explicó en otros pasajes, Dios nos va a pedir cuentas. Y por eso le dice, yo los envío. Amén. Gloria a Dios. Aunque ellos pensaron que Jesús los había dejado en la crucifixión, que se habían muerto, ahora Jesús se estaba apareciendo para confirmarles el propósito de Dios. En otras palabras le dijo, ¿saben una cosa? Fui a verme con el Padre. ¿Y saben lo que me dijo? Que así como Él me envió a mí, yo les digo a ustedes que Dios los envía a ustedes. Que así como vieron en mí el poder, la gracia, el favor, la manifestación del Espíritu Santo, así los envía a ustedes. Es un mensaje contundente porque ellos estaban todos entristecidos, todos sin fe, en incredulidad. Pero ¿saben qué? Jesús siempre va a aparecer para recordarte sus planes, sus propósitos. Sus planes, sus propósitos. Siempre Dios te va a recordar la promesa. Él no quiere que hablemos de las dificultades de la promesa. Él quiere que recuerdes que hay una promesa y que se va a cumplir. Nada más. Y eso es lo que quiere decirnos hoy. Dice, y habiendo dicho eso, ¿no? Como dice la palabra, y habiendo dicho esto, que los envió de nuevo, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa la palabra soplar? Es la misma palabra que está en Génesis, que es que cuando el Señor hizo del barro al hombre, dice que sopló sobre el barro y le dio vida. No solamente se presentó para darles paz, que es lo que quiere hacer en esta mañana con vos, no solamente Dios te está hablando para que sepas que Él sabe que estás en temor, que estás en dificultad, que no das más, que no tenés fe, pero Él te quiere recordar el propósito. No solamente te trajo para eso esta mañana, sino te trajo para soplar vida. No algo físico, sino para soplar vida, para soplar una vez más la vida del Espíritu Santo, porque todo lo que te está pasando y lo que me está pasando nos está apagando en nuestra vida del Espíritu. No solamente les confirmó el propósito, sino que ahora los selló, los capacitó, los sopló, les dio vida a ese propósito, porque hay algo que está siendo atacado y no es el propósito solamente de todo lo que ves, sino tu propósito personal. Porque el otro va a dar cuenta cada uno de sí. Cada uno, hermano, y quiero animarte en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en lo que sea, uno va a dar cuenta de uno. Por eso el Señor les sopló uno a uno y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ellos recibieron algo que los liberó. ¿Cuántos quieren liberación? De la angustia, de la tristeza, del negativismo, de la falta de fe. Ellos recibieron el soplo para ser liberados de una vez por todas del yugo del judaísmo, del yugo del temor, del yugo de la angustia, del yugo de la procrastinación. ¿Saben lo que es eso? Procrastinar es lo dejo para mañana. Hermano, Dios nos está llamando para que podamos hacer su obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué dice el versículo 8? Y acá se pone lindo. 8, el 10, el 20, perdón. Sí, el que sigue. El otro. Pero Tomás, uno de los discípulos, no estaba. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba Tomás? Me pregunto eso, es lo primero que me pregunté. Y es lo que Dios también te pregunta y me pregunta en esta mañana. ¿Dónde estás? Porque es de noche,
porque tendrías que estar reunido con tus hermanos, con tus discípulos. Pero Tomás no estaba en ese lugar. Y era de noche. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Había ido a la cantina? Puede ser. Dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba junto con ellos cuando Jesús vino. Y esta aclaración, cuando Jesús vino, a mí me golpea lo más profundo de mi corazón. Y por sobre todo me hace reflexionar y pensar, ¿estoy en donde Dios está? ¿Estoy donde se manifiesta Dios? Porque ¿saben la diferencia entre los otros discípulos y Tomás? Que con Tomás Dios no sopló el Espíritu. Los otros sí. No dice que acá sopló también sobre Tomás. Entonces dice, cuando Jesús vino, versículo siguiente, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y hermanos, lo que les está diciendo Tomás a estos discípulos, pongámonos en contexto, estuvieron viviendo 3 años con ellos, juntos. Algunos tenemos amistades que se han iniciado hace 1 año, hace 2 años. Es decir, que Tomás le estaba diciendo, en otras palabras, le estaba diciendo, aunque los discípulos eran sus compañeros, eran su familia, no voy a creer. Entre líneas les dijo, no les creo nada. ¿Entendés? Yo no creo que Jesús vino. A ustedes que son mi familia, yo no les creo nada. A ustedes que comimos juntos, hablamos un montón de cosas, vimos milagros, los panes y los peces se nos multiplicaron en las manos, no les creo nada. ¿Saben por qué no les creía nada? Porque no estuvo en el lugar que tiene que estar. Porque no estuvo cuando Jesús vino. Entonces, no les creo nada de lo que me dicen, no creo en ustedes, aunque sean mi familia. Y a veces, hermano, no te prepares para recibir una exhortación. Preparemos nuestro corazón para recibir fe. A veces estamos como Tomás. Todos, no solamente ustedes, estamos todos. Nos hablan otros hermanos y no tenemos fe. Nos llaman por teléfono, no tenemos fe. Nos mandan un texto, no tenemos fe. No creemos. Y no está mal que nos pase eso. Porque Jesús permite a veces que no pase eso, porque Jesús podría haber aparecido cuando estaba Tomás. Pero depende de Tomás que esté en el lugar que siempre hay que estar. Entonces se le apareció y él dijo, no les voy a creer. No estar donde se manifiesta el Señor apaga nuestro corazón al punto de experimentar lo que vivió Tomás, incredulidad. Por eso mismo es tan importante estar congregados como iglesia, congregarnos, porque cuando Él aparece todo cambia. Y les animo a congregarse todos los domingos para ver cómo domingo tras domingo la bendición, la presencia, la palabra te va transformando. No sé si va a transformar afuera, pero te va a transformar a vos. La presencia te va a moldear, te va a llenar, porque todo el contexto lo que está haciendo es apagar tu propósito. Y cuando vos te congregás en la iglesia o te congregás en el lugar que Él aparece, donde Él se manifiesta, porque hermanos, quiero hacer una aclaración que no anoté. Jesús, después de resucitar, no se apareció a ninguno en particular, solamente a Saulo de Tarso, y fue para evangelizarlo. Después no se le apareció a ninguno en particular. Siempre se aparecía a los discípulos, a los apóstoles, todos juntos. Y hoy en día hay una iglesia, no por nosotros, sino en general, que no, lamentablemente, ¿cómo se los puedo decir? Le cuesta congregarse y piensa que congregarse es venir, dejar nuestras cargas e irse. No, congregarnos es alabar a Dios, es darle culto a Dios. Es lo que le estamos enseñando a los chicos ahora, a los niños. Van a ver en meses que los niños cuando le digan vamos a orar, se van a poner a orar. Que cuando canten una alabanza en tu casa van a adorar y van a empezar a entender el concepto. Venir a la iglesia es escuchar lo que Dios nos quiere hablar a todos, porque cuando Él aparece las cosas cambian. Entonces yo les animo a que nos podamos congregar para que no nos pase lo de Tomás. Que no nos pase lo de Tomás.
Por eso dice 8 días después. 8 días después. El amor de Dios es tan grande. Y quiero dejarte esto en tu corazón. El amor de Dios es tan grande, ¿sabes qué? Que Él va a aparecer 8 días después. Él va a aparecer. Él va a aparecer cuando no tenga fe. Él va a aparecer cuando ya no haya nada para hacer. Él va a aparecer cuando ya los textos de los hermanos, cuando no quieras ver hermanos, no quieras ver pastores, no quieras ver prédicas, no quieras escuchar alabanza. Él va a aparecer. Y con el primero que va a hablar va a ser con vos. Porque Él va a aparecer. 8 días después, Tomás estaba en el lugar, digan conmigo, correcto. Hermanos, yo entiendo que nos cuesta congregarnos, pero el beneficio es para nosotros, porque cuando Él aparece, cuando Él nos habla, nuestra vida es cambiada. Él apareció, Jesús apareció estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros, versículo siguiente. Luego dijo, ¿a quién? Le dijo, ¿a los restos? ¿Al resto le dijo? No, lo encaró a Tomás de una. Y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Creo que la NBI, si se puede, lo dice de una manera hermosa. Hermano, estamos estrenando nueva notebook, un aplauso. Estamos estrenando un nuevo programa también para lo que es las letras y demás. Y miren lo que dice al final, dice, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tremendo, porque nos consideramos personas de fe. Él era una persona de fe, pero no estaba en el lugar que Cristo se estaba manifestando. Yo no sé qué te puede detener a no poder venir a la iglesia. No sé qué puede ser, pero no te estás haciendo un bien al no venir, porque Cristo te quiere llenar, Cristo te quiere avivar, Cristo te quiere... Y tenemos que esforzarnos, porque dice esto, versículo siguiente, dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Claro, cuando Jesús se apareció, él creyó. Y a veces nos tiene que pasar lo mismo que Tomás. Y es lindo que eso. Y Dios no tiene problemas, Jesús no tiene problemas. Él va a aparecer cuando tenga que aparecer. Y va a hacer que tu fe crezca y vuelva a fluir. En el caso número 1 y en el caso número 2, que es el de Tomás, en ambos casos Jesús se apareció para que los discípulos no dejen de creer. Y yo siento de parte de Dios decirle lo mismo en esta mañana. No dejen de creer. No dejes. Hoy el Señor nos dice, no dejes de creer. Todos en cierta forma nos sentimos como los discípulos. En el momento donde tenemos que tener más fe, tenemos menos fe. ¿No les pasa eso? Menos fe. Pero Jesús no condenó. Jesús apareció. Y hoy a través de su palabra está apareciendo a tu vida diciéndote, no dejes de creer. No dejes de creer. De igual manera, nosotros también estamos con temores, estamos cerrados. De igual manera, yo lo puedo ver, lo puedo discernir. Y no hay ningún problema porque somos todos seres humanos. Pero lo que tenemos que hacer es seguir batallando y estar en el lugar correcto. Porque cuando dice una parte acá que a mí me impacta en el primer versículo y es mi anhelo para tu vida. En el versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y miren lo que pasó con esos discípulos. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Eso es lo que sucede cuando nosotros seguimos insistiendo, seguimos creyendo, seguimos perseverando en la fe. Vas a ver que tu lamento se va a convertir en baile, vas a ver que tu tristeza se va a convertir en regocijo, no por una emoción,
Porque apareció Jesús, porque te dio paz en tu necesidad. Somos muy parecidos a Tomás cuando otros nos hablan de las experiencias y nosotros tenemos la actitud de no creer. Porque para creer a veces queremos ver o no. ¿No le pedimos señales al Señor? Y está bien, no está mal. Yo no voy a condenar eso, pero no está mal tener a veces la actitud de sentirse vulnerable. Todos pasamos por crisis profundas de fe. Pero a pesar de ello, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestro corazón, es cuando Jesús aparece. Es cuando el Señor aparece. Jesús aparece en el momento que ya no hay más fe. Jesús aparece en el momento de mayor temor. Jesús aparece en el momento de gran confusión. Jesús aparece en el momento donde no hay ánimo, no hay fuerzas. Jesús aparece cuando ya pensamos que no hay futuro. Jesús aparece cuando pensamos que todo está arruinado. Jesús aparece para decirnos y recordarnos lo contrario. Recordarnos lo que luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Entonces, en esta mañana, yo quiero que meditemos en ese Jesús apareció y que podamos también reflexionar en lo importante que es estar congregados en su nombre, porque lamentablemente, en este caso, Tomás no le fue soplado el Espíritu Santo. Lo recibió después en el aposento alto. Pero se perdió de algo, de una primicia, de una bendición, de un respaldo, de un tiempo nuevo, de un cambio de mentalidad, de un cambio de corazón, de una esperanza, que hasta que pasó esos 40 días, porque desde la Pascua hasta el Pentecostés, hay más de 40 días, hay como un mes y medio. Ese mes y medio los otros discípulos seguramente estaban contentos, alegres, y él seguía, quizás, no lo dice la palabra, pero justamente ¿saben por qué Pedro negó a Cristo? Porque no tenía el Espíritu Santo. Y cuando nosotros no nos quebrantamos ni nos rendimos al Espíritu Santo, empezamos a ser afectados en nuestra fe. Pero hoy no quiero hablar de eso, hoy quiero confirmar y proclamar que Jesús se va a aparecer en esta semana en tu familia, en tu oración, en tu altar, y te va a volver a arrancar ese dolor que trajo la lucha, el desierto. Va a cambiar las puertas cerradas, la noche en un amanecer, en regocijo, porque Él está más pendiente de lo que pensás en tu vida espiritual. Él está más comprometido que vos y que yo en el propósito del Señor. Por eso sentís a veces fuerzas que vienen, que a pesar de estar llorando en oración o de estar pasándola mal, Dios tiene siempre un detalle para que sepas que Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Aunque pasaron 8 días, Dios se va a volver a aparecer y te va a decir que Él apareció para devolverte la fe, para devolverte la fe en lo que Él preparó para tu vida, para tu casa y para tu familia. Eso es lo que yo quiero proclamar en sus vidas. Es verdad, hay temor, hay cosas que queremos que cambien, pero eso cambia cuando Jesús aparece. Y Jesús está apareciendo. Jesús va a obrar. Así que vamos a orar en este espíritu, así como estamos.